Hola, hola, amantes del romance y las historias que tocan el alma. Qué emoción tenerlos aquí de nuevo en este rincón de Internet dedicado a las emociones a flor de piel. Soy tu nombre y hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos en un viaje que estoy segura, les removerá algo por dentro. Hoy no hablaremos de cualquier cosa, no, hoy vamos a explorar un poema muy especial, un poema secreto. Un poema que al menos para mí personifica esa conexión profunda y a veces inefable que existe entre dos personas. Un poema que espero logre sacarles una lagrimita, ya sea de emoción o de pura melancolía. Y sí, lo sé, la palabra secreto siempre genera intriga, ¿verdad? Pues eso es precisamente lo que queremos, que se queden con nosotros, que se abracen a sus sillones, que se pongan cómodos y se dejen llevar por las palabras que vamos a desentrañar juntos. Antes de que empecemos, como siempre, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, esas historias que les hacen sentir, que les hacen vibrar, no olviden darle al botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos viajes emocionales. Ya lo saben, aquí estamos para explorar juntos esos recovecos del corazón, esas historias que nos hacen humanos. Y ahora sí, con el corazón latiendo un poquito más fuerte, comencemos nuestro viaje por este poema secreto. Este poema, amigos míos, no es uno cualquiera. No es de esos que encontramos en antologías clásicas ni en las librerías de la esquina. Este poema en realidad es un eco, una resonancia de una historia muy particular, una historia de esas que parecen sacadas de una película, pero que son tan reales como la vida misma. Y para entender la profundidad de sus palabras, es necesario que conozcan un poquito el contexto, la historia de Kerem y Hande. Quizás algunos ya los conozcan, quizás para otros sea un descubrimiento, pero les aseguro que al final, todos sentirán la magia que se esconde tras sus nombres. Kerem y Hande, dos almas entrelazadas por el destino, o al menos eso parecía. Su historia, como muchas, comenzó con una chispa, una conexión instantánea, una mirada que dijo más que 1000 palabras. Se encontraron en un lugar cualquiera, quizás en una cafetería, quizás en un evento, quizás en una de esas coincidencias que la vida nos regala a veces sin que las pidamos. Pero lo que pasó a continuación, esa química palpable, esa atracción magnética, eso no fue para nada casualidad. Kerem, un hombre de mirada profunda y una sensibilidad que se reflejaba en cada uno de sus gestos, se vio cautivado por la dulzura de Hande, por su sonrisa que iluminaba cualquier rincón y por esa aura de misterio que la rodeaba. Hande, por su parte, quedó prendada de la calma que transmitía Kerem, de su forma de escuchar, de su capacidad para hacerla sentir la mujer más especial del mundo. Sus días se convirtieron en un torbellino de emociones, de risas compartidas, de conversaciones interminables y de momentos que grabaron a fuego en sus corazones. Se convirtieron en el centro de sus universos, en la razón de sus sonrisas, en el refugio de sus miedos. Cada encuentro era una fiesta, cada despedida un suspiro. Y aunque su historia era perfecta a los ojos de todos, e incluso a los suyos propios en un principio, la vida, caprichosa como siempre, tenía otros planes. Y es que, como en toda historia de amor, los obstáculos comenzaron a aparecer, pruebas que pondrían a su amor a temblar, desafíos que cuestionarían la fortaleza de sus sentimientos. Los miedos, las inseguridades, las diferencias que en un principio parecían detalles sin importancia, comenzaron a crecer como sombras amenazantes. Las dudas empezaron a carcomer sus corazones, las palabras sin decir se convirtieron en un muro invisible que los separaba. Y en medio de ese torbellino emocional, en el clímax de la incertidumbre, nació este poema. Un poema que Kerem escribió para Hande, no para ser leído en público, no para ser compartido en redes sociales, sino para ser guardado en lo más profundo del corazón, como un tesoro que solo ellos dos podían entender. Este poema no es una declaración de amor explícita, no es una oda a la perfección. Este poema es un grito silencioso, un susurro de alma a alma, una confesión de vulnerabilidad que refleja el laberinto emocional por el que estaban transitando. Este poema, amigos míos, es la clave para entender la complejidad de su historia, para comprender la magnitud de su amor y la fragilidad de sus corazones. Y ahora sí, luego de este contexto, que era imprescindible para apreciar el poema en toda su dimensión, es hora de que nos sumerjamos en sus palabras. Prepárense para sentir, para vibrar, para quizás derramar una lágrima. El poema comienza con una imagen desoladora, un paisaje interior que refleja el estado de ánimo de Kerem. En el jardín marchito de mi alma, escribe, las flores de la esperanza han perdido su color. Qué potente, ¿verdad? Aquí Kerem no nos habla de un jar.
Din literal nos está mostrando su mundo interior, un espacio que antes rebosaba de alegría y que ahora se encuentra devastado por la incertidumbre. Las flores que antes florecían con la luz del amor, ahora se han marchitado, perdiendo su vitalidad. Es una metáfora muy visual, muy elocuente que nos permite comprender la magnitud de su dolor. Continúa diciendo: tu sonrisa, el sol que antes me iluminaba, ahora se ha escondido tras nubes de dudas. Aquí vemos cómo la ausencia de Ande, o más bien, la incertidumbre sobre su amor, ha eclipsado la luz que antes iluminaba su vida. La sonrisa de Ande, que era su sol, ahora se encuentra oculta, generando oscuridad y desconcierto en el corazón de Kerem. Es una imagen muy tierna, muy romántica, que refleja la importancia de Ande en la vida de Kerem y la desesperación que siente ante su posible pérdida. El poema sigue con versos que hablan de la lucha interna de Kerem. Mis pensamientos son olas que se estrellan contra las rocas de la realidad, escribe, llevándose consigo cada vestigio de calma. Aquí vemos cómo la incertidumbre sobre su futuro con Ande ha desatado una tempestad en su interior. Sus pensamientos, antes ordenados y positivos, ahora se han convertido en olas agitadas que lo atormentan. La realidad fría y dura le golpea como rocas, deshaciendo cualquier atisbo de esperanza. Es una imagen que refleja la angustia y la desesperación que siente Kerem ante la posibilidad de perder a Ande. Intento aferrarme a los recuerdos, continúa el poema, a cada risa, a cada mirada, pero se desvanecen como arena entre mis dedos. Aquí vemos el intento de Kerem de aferrarse a los momentos felices que vivió con Ande. Busca refugio en el pasado, en los recuerdos que los unieron, pero estos, como la arena, se escapan entre sus dedos, dejándolo con una sensación de vacío y pérdida. Es una imagen muy conmovedora, muy representativa del dolor que siente al ver cómo lo que una vez fue su felicidad se desvanece ante sus ojos. Luego el poema da un giro, se vuelve más introspectivo, más confesional. Me pregunto si mis palabras han sido suficientes, dice Kerem, si mi amor ha logrado traspasar las barreras de tu corazón. Aquí Kerem se cuestiona a sí mismo, se pregunta si ha sido suficiente para Ande. Duda de la fuerza de sus palabras, del poder de su amor. Se pregunta si ha logrado conectar con ella a un nivel profundo, si ha logrado llegar a su corazón. Es una confesión de vulnerabilidad muy honesta, muy valiente, que refleja la inseguridad que siente al no saber qué pasa por la mente de Ande. Temo que mis miedos se conviertan en profecías, continúa el poema, que mis dudas terminen separándonos para siempre. Aquí Kerem expresa su mayor temor, su peor pesadilla, perder a Ande. Reconoce que sus miedos y sus dudas pueden ser el detonante de su separación. Es una imagen muy dolorosa, muy impactante, que nos muestra la fragilidad de su amor y el miedo que siente Kerem a perderlo todo. El poema luego se vuelve más poético, más metafórico. Eres el enigma que intento descifrar, escribe Kerem, la melodía que me envuelve, el misterio que me atrae. Aquí Kerem compara a Ande con un enigma, una melodía, un misterio. La ve como algo que no termina de entender, algo que lo atrae y lo envuelve. Es una forma de expresar la complejidad de su amor y la fascinación que siente por ella. Eres la luna que guía mis noches, continúa, la estrella que ilumina mis días, el faro que me lleva a casa. En estos versos, Kerem reconoce la importancia de Ande en su vida. La ve como su guía, su luz, su refugio. Es una forma de expresar la esperanza que tiene de que ella sea su camino, su destino, su lugar seguro. El poema avanza con una nota de anhelo, un deseo desesperado. Anhelo tus manos, escribe, el calor de tu abrazo, la dulzura de tu beso. Aquí Kerem expresa su necesidad física y emocional de Ande. Anhela su contacto, su cercanía, su amor. Es una declaración de deseo muy pura, muy sentida, que refleja la falta que siente de ella. Daría todo por volver a verte sonreír, continúa el poema, por escuchar tu risa, por sentir tu corazón latir cerca del mío. En estos versos Kerem expresa su deseo más profundo, ver a Ande feliz. Estaría dispuesto a darlo todo con tal de volver a verla sonreír, escuchar su risa y sentir su amor. Es una imagen muy conmovedora, muy romántica, que refleja la profundidad de su amor. El poema termina con una pregunta, una confesión, un grito silencioso. ¿Aún hay esperanza para nosotros?, pregunta Kerem, ¿aún hay espacio para mí en tu corazón? Aquí vemos la incertidumbre que todavía atormenta a Kerem. Se pregunta si aún hay una oportunidad para ellos, si su amor no se ha apagado por completo.
La última frase, te amo aunque el silencio grite lo contrario, es la confesión final, la declaración que resume todo. Kerem le dice a Ande que la ama, aunque las circunstancias y el silencio parezcan decir lo contrario. Es una frase muy poderosa, y emotiva, que refleja la magnitud de su amor. Y así, amigos míos, termina este poema secreto, este grito silencioso que Kerem escribió para Ande. Un poema que estoy segura les ha tocado el corazón, les ha hecho reflexionar sobre el amor, la incertidumbre y la vulnerabilidad. Un poema que nos muestra la complejidad de las relaciones humanas y la fragilidad de nuestros corazones. Un poema que, al menos para mí, es una obra de arte. Hemos recorrido juntos este laberinto emocional, hemos desentrañado las palabras de Kerem y espero, hayamos logrado entender un poco mejor la historia de él y Ande. Y lo más importante, espero que hayan sentido la magia que se esconde tras estas palabras. Hemos visto cómo Kerem ha expresado su dolor, su miedo, su anhelo y, sobre todo, su amor. Hemos sido testigos de su lucha interna, de su vulnerabilidad, de su honestidad. Y aunque el final de su historia aún no está escrito, al menos podemos decir que hemos sido parte de este momento tan íntimo y personal. Este poema, amigos míos, es un recordatorio de que el amor no siempre es fácil, que a veces nos enfrentamos a desafíos que ponen a prueba nuestros sentimientos. Pero también nos recuerda que el amor es una fuerza poderosa, capaz de inspirarnos, de hacernos sentir vivos y de sacar lo mejor de nosotros mismos. Y es que aunque a veces el silencio parezca ensordecedor, el amor siempre encuentra la forma de hacerse oír. Ahora me encantaría saber qué les ha parecido este poema, qué emociones ha despertado en ustedes. ¿Se han sentido identificados con la historia de Kerem y Ande? ¿Han derramado alguna lágrima? No duden en dejar sus comentarios, sus reflexiones, sus experiencias. Me encanta leerlos y saber que este espacio es un lugar donde podemos conectar a través de las emociones y las historias que nos unen. Así que ya saben, la caja de comentarios es suya. Y antes de despedirme, no quiero olvidarme de agradecerles por acompañarme en este viaje. Por dedicar su tiempo a este rincón de Internet dedicado a las emociones y a las historias que nos hacen humanos. Su apoyo significa el mundo para mí y me anima a seguir creando contenido que les haga sentir, que les haga reflexionar y que de vez en cuando les saque una lagrimita. Así que si les ha gustado este vídeo, si se han sentido conmovidos por este poema secreto, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Ya lo saben, aquí los espero con los brazos abiertos, listos para seguir explorando juntos los misterios del corazón. Hasta la próxima, amantes del romance. Y recuerden, el amor en todas sus formas siempre vale la pena.